Bueno, yo siempre predico que hay que realizar todos los avances que se puedan en materia de fomentar el mayor humorismo en sí mismo, sin fines lucrativos, solo procurando pasarla bien. Porque además aumenta la reserva semántica, distiende, ayuda a las endorfinas, de manera que es su propia recompensa. Pero bueno, debo reconocer que hoy esta clase sobre técnicas de humor la voy a hacer interesadamente porque me dijeron que si me sale bien me regalan un alfajor cachafaz. No voy a decir quién porque es un donante anónimo, es como el que le encargó el Requiem a Mozart, ¿no? Y con esto no quiero comparar, digamos, salvando la distancia, el tipo que me va a dar el cachafaz no se parece en nada al que le encargó el Requiem a Mozart. Bueno, las técnicas son muchísimas. No se pueden contar en estas clases que tengo los minutos muy limitados, pero vamos a hacer un rápido raconto más que de las técnicas, del espíritu que debe animar a aquel que quiera hacer algo gracioso, ¿no? Porque vienen a mis clases ingenieros, programadores, que si yo quiero ver los patrones del humor, es verdad que hay patrones, ¿no? Y yo no quiero parecer Miriam Bregman luchando contra los patrones, pero el humor siempre tiene que sorprender, tiene que ser nuevo, refrescante, y en tal sentido, el humor, cuando ya es muy previsible el patrón, si bien hay un gran anticipo, un gran placer en anticipar el chiste, cuando vos al espectador o al oyente le podés hacer que él haga la cuenta, haga las matemáticas, como dicen en inglés, en su cabeza, es lo ideal. Bueno, estamos de vuelta con estas interrupciones, pero bueno, no hay manera de evitar esto, porque si yo silencio multimedia no se me escuchará a mí. Y tengo que hacer todo con esto, el lenguaje de señas, que yo todavía no me lo aprendí bien porque no había tantos sordomudos cuando yo era chico, no nos enseñó en la escuela. Bueno, vamos a hacer esto entonces como corresponde. Bueno, yo creo que todos sabemos las técnicas básicas, esenciales, que no tienen algo de específico, como por ejemplo la exageración, ¿no? ¿Qué tengo que decir de la exageración? Más que nada, cada uno tiene que conocer sus propios parámetros y no se puede enseñar la exageración. Porque yo digo, yo me como 6 milanesas, usted me puede decir, ¿qué pasa? ¿Estás estoqueando porque con Milena no vas a poder, te estás comiendo las del año que viene? No, quienes me conocen saben que tengo buen apetito como 6 milanesas. Entonces no hay ninguna exageración en eso ni nada gracioso. Y existe, por supuesto, la exageración, tal como la plantearía un alemán, milimétrica, de leve diferencia, que ya es desopilante apartarse un poquitito de la norma, o bien exagerada. Hay grandes ejemplos de exageración. Louis C.K. tiene la exagerada venganza del niño. Tiene un compañerito de colegio de su hija que tira la campera, se porta mal, y él entonces va a seducir a la madre y luego él se va a hacer gay contra sus propios intereses para rechazarla y no llamarla. Bueno, es muy gracioso el grado de elaboración que hay solo para, digamos, vengar una pequeña injuria menor y primitiva. Y en ese sentido es muy divertido el contraste. Es un contraste que, ya que estamos mencionando contrastes, todo es contrastes ahora, con culos, todos venden hasta inodoros. Pero lo que yo quería decir es lo siguiente. Podríamos decir que hay dos grandes clases de humor. Normalmente se estudia el humor que es la agudeza, el humor que es el ingenio, el humor inteligente, ese es el que se puede analizar, ¿no? Pero fíjense que tampoco un robot ha podido hacer chistes, es de las últimas cosas, o sea, puede jugar al ajedrez, le gana a Kasparov, puede jugar al Go, pero sí, la máquina reemplaza al hombre en todo. Bueno, mi novia me dejó tiene un aparatito ahora. Pero bueno, no vamos a hablar ahora de mi aparato gritogenital ni de... Yo tengo que ver que
En la cama soy una máquina. Soy muy bueno en la cama. Yo, si vienen a pedirme limosna, doy todo siempre. Bueno, vamos a las técnicas de chiste clásicas. Pero la exageración yo creo que todos saben lo que es. Y lo único que hay que saber es la medida, digamos, ortodoxa para apartarse de ella. Y que quede claro. De manera que no tengo que aclarar lo que es la exageración, me parece. Bueno, la exageración todos la conocemos. Después está la discusión que puede tener, por ejemplo, William Blake dice, el camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría porque nunca vamos a saber cuánto es suficiente hasta que no sepamos cuánto es más que suficiente. Que es un hermoso lema en la exploración artística tentativa en lugares seguros en el universo de lo simbólico, porque no vamos a decir voy a aguantar la respiración abajo del agua más de lo que puedo para hacer cuánto si podía y me muero. Entonces siempre, digamos, el humor permite también reponer el sentido común. Fíjense, por ejemplo, lo que se podría llamar no la ironía trágica de Edipo, sino la ironía cómica de Benigni en La vida es bella, que dice, ¿cómo? ¿Escuchaste que hacen jabón y botones con seres humanos? Sí, mira, me voy a abrochar el botón acá con Fernández, me voy a restregar acá con López, imagínate, qué ridículo. Y sabemos que es una realidad, pero bueno, siempre es una desproporción intelectual que podemos reponer, digamos, el contraste entre lo que nos están mostrando los humoristas y la realidad es lo que causa gracia. En ese caso, utiliza para que nosotros recuperemos la realidad de manera... Es una película, La vida es bella, a mi juicio, no que usa el humor para levantar el ánimo, hacer reír, sino que usa los cuentos de hadas, el kitsch, el humor, para proteger a su hijo en la película. Nosotros no somos el hijo, a nosotros no nos engaña, nos muestra la peor de las tragedias del horror. Así que yo no estuve muy de acuerdo con todo cómo se lo vio en Alemania como banalización del horror. Y eso de los alemanes, Hannah Arendt inventó la banalidad del mal, que el mal no surge de profundos motivos satánicos, sino de, bueno, nos dejamos llevar. Que igual en el caso de Eichmann no se aplica. Eso no estamos hablando de nada tan serio, pero surgieron después documentos donde Eichmann se mostraba muy consciente de lo que hacía y muy sádico y muy feliz, y no era un hombre gris, un burócrata que cumplía órdenes y que un veleta que fue llevado por la maquinaria. Bueno, esto es así. El humor es poner algo donde no va, es descolocar, de manera que, ¿por qué voy a dar una clase de humor si espera una clase de humor? Mejor hablo del Holocausto. De exageraciones, entonces, podemos dar muchos chistes muy divertidos. La Andricina decía que había un pescador exagerado, porque el pez es el único animal que una vez muerto sigue creciendo. Pesqué uno así, después llega a casa y dice así, así. Bueno, este tipo, como siempre se jactaba de cuánto pescaba, yo no lo soportaba, lo quería invitar, y dice, bueno, venís pero te atamos las manos. Y entonces el tipo con las manos atadas dice, pesqué uno, los ojos así tenía. Hay uno de Monty Python, para mí, bueno, Monty Python es ejemplo de muchísimas cosas, pero una de ellas, éramos tan pobres, 4 millonarios diciendo, la verdad que si te pones a contarle ahora a los jóvenes la miseria en la que vivías, no te van a creer. Yo tenía que trabajar 9 horas por día, vivía en una casita. ¿Una casa tenías vos? ¡Qué lujo! No, yo vivía en el pasillo. Los 8 hermanos que éramos nosotros, ojalá hubiéramos tenido una casa. Bueno, cuando llego a casa, en realidad era una caja de cartón en medio de la ruta. Todo el tiempo nos atropellaban, pero era un hogar para mí, yo lo llamaba casa. Y después venía papá y me pegaba con el cinturón. Ah, qué lujo que tenías vos. A mi papá todas las noches me asesinaba. Yo me tenía que levantar 4 horas antes de haberme ido a dormir. Entonces van exagerando de una manera desopilante, pero uno va viendo el creyendo. Eso después se puede omitir. Uno puede ir directamente al inverosímil total, que también es un gran bálsamo, ¿no? Es una gran caricia, un gran spa mental imaginar algo tan imposible y tan alejado de la realidad. O sea, el humor nos permite descansar de la realidad o de la emoción dolorosa que nos trae la realidad. Pero a veces de la realidad misma. Entonces a veces el humorista se equivoca en hacer muy pegado a la realidad, muy realista algo. Tiene que dibujito, animadizar todo lo que pueda.
realmente yo definiera esa famosa frase que se le suele atribuir a Newton, y no es de Newton. Si pudimos avanzar tanto científicamente, es gracias a que somos enanos subidos a los hombros de gigantes. Pertenece a otro autor, que si ustedes buscan la frase en Wikipedia, es lo único que hizo ese autor. O sea, aparece su fecha de nacimiento, que dijo esa frase y que murió. Pero se la suele atribuir a Newton porque, claro, solo a los ricos se les presta. Entonces, Newton hizo más cosas que este tipo. Y además tenía una rivalidad con Hooke, que era enano, entonces, que era medio petizo. Entonces, piensa que fue un tiro por elevación contra... Bueno, no por elevación, por una bajeza. Bueno, pero yo creo que, digamos, por más que el origen del humor puede ser la crítica y la amargura, es cuando no tenemos que apagar un incendio, cuando no tenemos que correr, reparar algo, hacer algo urgente, angustioso. Es cuando tenemos la posibilidad de estar subidos a los hombros de la responsabilidad que cumplimos, cuando podemos ser irresponsables, es cuando surge el humor. Y ahí entonces vamos a ver muchas técnicas digamos, precisas. Pero también habría que tomar en cuenta varias cosas. Por ejemplo, Lacan dice que todos nosotros tenemos todas las posibles enfermedades mentales. A veces aflora una, tenemos una tendencia, una estructura psicopatológica, más allá de que les guste o no Lacan, la idea es correcta, la podemos extrapolar. Para el humor contamos con todas las herramientas, todas las técnicas, y luego, al momento de hacer el chiste, habría que considerar que es como un estado, como si fuera estar cachondo, como si fuera estar en el estado de flu, como lo dice estos estudiosos de la felicidad. Porque cuando uno está erotizado, no importa realmente por dónde termina con qué es lo que, si da un beso o dos, o lo que uno dice, ¿no? Y cuando uno no está erotizado, no importa lo que te digan, que no te mueve un pelo, ¿no? En mi caso, a mí no me mueve nunca un pelo. Pero bueno, sería descabellado ahora hacer todos estos clásicos chistes con que soy pelado, porque bueno, para mí es un gran desviagolpes. Yo me quiero proclamar como, bueno, se diría ahora, persona en situación de cabellos especiales. Pero bueno, me gusta presentarme así porque que la gente crea que ese es mi peor defecto, ¿no? Me siento interpelado. Bueno, creo que entonces lo que hay que tomar en cuenta es que está el humor agudo, de sutilezas, de agudezas, pero también está el humor brutal. Freud habla más de lo increíble, ¿no? Porque en todo lo demás es el gran rescatador del primitivismo, reduce el sueño iluminista de la razón a una cosita así, la razón es un títere. Y al final, cuando le toca hablar del chiste, el chiste se basa en la formulación tan elegante, y agarra un par de chistes y los cuenta sin esa formulación para que veamos que no tiene la menor gracia. Es cierto, pero en ningún momento habla del impulso, digamos, hay como una idea de que algo es o no un chiste por pura... porque alguien lo declara así. Alguien te puede dar una terrible agresión y después decir, bueno, fue un chiste. Y no importa que no era un buen chiste, no era un chiste. Lo importante es que se declara públicamente que eso fue una broma. De hecho, los sheriffs, cuando alguien decía, no, están jugando a las cartas, el Taur gana haciendo trampa, el otro dice mentiroso, estafador, saca un arma y se repita sonriendo. Y eso quería decir, si usted lo repite sonriendo, yo no me veo obligado a matarlo ni a ofenderme, porque consideramos que lo dijo en broma. Era un chiste. De manera que hay todo un elemento que no tiene no es realmente ingenio, agudeza, es solamente que eso es un chiste. Y a su vez Freud dice que en todo chiste, por más gracioso y desopilante que sea, hay un deseo oculto, hay algo que analizar seriamente, solemnemente. Así que si van a salir una psicóloga siendo humoristas, los espera una profundidad tipo Jacques Cousteau, ¿no? Pueden bucear en su interioridad muchísimo, en la de ella, ¿no? Así que pueden estudiar psicología y pueden estudiar psicología. Bueno, vamos a ver, los juegos de palabras se pueden dividir en muchos, vamos a hacer la categoría distintiva, pero estábamos con la exageración, listo, damos por concluida la exageración,
No puedo exagerar la importancia que tiene la exageración es importantísima, pero vamos a ver rápidamente esta técnica porque ya vamos 15 minutos. Parezco Julio Cobos diciendo, hace tiempo hasta que venga, bueno, mi voto no es hegelianamente la síntesis del... Bueno, ya liquidamos la exageración rápidamente, vamos con la ironía. La ironía tampoco hay que explicarla, todos sabemos lo que es la ironía. Es decir, lo contrario de lo que se quiere decir. Hay después grado de ironía. La ironía fina de Borges, que dijimos muchas veces, ¿no? Que es la simulación de una ignorancia, de una inocencia. Borges decía, por ejemplo, qué asimétrico, los libros de Sábato dicen Sábato, el rival de Borges. ¿Por qué los míos no dicen Borges, el rival de Sábato? Estela Canto dice, voy a vender el manuscrito que me regalaste amorosamente, el Aleph, porque un grupo empresario español me ofrece buena pasta. En vez de partirle un botellazo por la cabeza, Borges, ¿qué dice? Por supuesto, tendré que decir, vení que te quiero dar un bomboncito para ubicar donde está la boca, para darle... pues era ciego ya, pero dice, no, si yo fuera un verdadero caballero, duplica la apuesta. Y en vez de enojarse y dar a entender lo falluta que es ella y lo generoso que ha sido él y lo mucho que lo desilusiona y lo corta que se quedó frente a las expectativas, él asume que está en deuda y dice, si yo fuera un verdadero caballero, iría ya mismo al baño a suicidarme para que ese manuscrito valiera más. ¿Qué diría Freud? Realmente se quiere matar Borges. Y eso aflora elegantísimamente. O sea, de la teoría de Freud hay que rescatar muchas cosas. Una de ellas es el tema de... Les voy a dar un ejemplo. Yo tenía un compañero que contaba mucho de los chistes de no es lo mismo, que es una técnica que ahora vamos a explicar. Entonces, una vez quiso contar el chiste, no es lo mismo. Lo bueno de estos chistes es que es como los jóvenes que dicen ahora, me encontré con Facu, vamos a ver una peli, tenía una mochi, el fin de todo acortado, pero nosotros podemos reponer el final. Y en los de no es lo mismo, nosotros armamos el final, no hace falta decirlo. Así que lo podría decir en horario de todo público. Disney, ¿no? Con todas esas actrices inocentes que después mueren de sobredosis. Pero estamos entonces con... No es lo mismo una silla de paja y bueno, lógicamente el chiste era que hacerse la paja en una silla. No es muy ingenioso la sílaba, pero bueno, igual es gracioso porque es de la vertiente brutal. Aflora el sexo de la nada, ¿no? Como hablando de sillas y brutalidad, a Borges le gustaba mucho, 25 palillos tiene esta silla y pasa el brusco asalto. ¿Quieres que te la rompa en las costillas? Vamos a hablar después de puntos de contacto entre la poesía y el humor por las técnicas. Es decir, en poesía puede aparecer estos contrastes, se llama oxímoron. Jorge Alucino me dijo que no, que oxímoron no es necesariamente algo que contrasta. Pero bueno, contradictio in adjecto, digamos. En humor es helado caliente, pero en poesía es tu fuego helado, tu oscura luz. Puede ser algo conciliado, uniendo semánticamente con sensibilidad y con cirugía mayor, con sinestesia. La sinestesia en poesía es, por ejemplo, decir tu sonora imagen, cambiar con mucho tacto el aroma de un sentido, ¿no? Ya lo vamos a ver. Bueno, y resulta que viene la profesora de inglés y está diciendo, no es lo mismo una silla de paja, viene el profesor y dice que una silla de cemento. Y yo me quedé muy asombrado porque, no porque lo haya podido arreglar en el momento y todo, sino porque dijo silla de cemento y no silla de madera, silla de hierro. Una silla de cemento no es algo que yo tenga muy a mano en la cabeza, ¿no? Y luego leyendo a Freud y la teoría de que aflora, de alguna manera se hace camino a través de las palabras, de una manera como un criptograma finalmente, la representación reprimida. Bueno, ahí pensé, claro, en cemento saltó el semen. Bueno, vamos entonces ahora a explicar una cosita de la ironía. La ironía puede ser muy exagerada, con lo cual es bien clara. Y eso, bueno, eso aparece en Violencia. Capusotto, por ejemplo, que es un actor
muy sutil, pero que usa mucho la ironía exagerada para marcar que es irónico. Mickey Vainilla, nadie va a pensar que realmente piensa eso. La revista Barcelona, muchísimos ejemplos de las principales técnicas, tienen muchas técnicas. Así que bueno, de la ironía no tengo nada que decir, todos sabemos usar la ironía, aunque sea por la hipocresía cotidiana. En Navidad, qué rico, el vitel toné, qué sorpresa. La hipocresía es ironía. Así que no tengo nada que aclarar de la ironía. Podría decir sí que conviene mucho cuando nosotros estamos afligidos por una emoción triste, como la llama Deleuze, Raga Espinosa, por una emoción así espinosa, como tenemos la espina atravesada, que decimos, expresemos con ironía, como si estuviéramos contentos, como en lugar de decir cómo te va, mal pero acostumbrado, que tenés tiempo que te cuente, cómo mierda querés que me vaya, digamos, fantástico, no me podría ir mejor, estoy realmente encantado con El pueblo nunca se equivoca. Todo lo que podemos expresar con ironía es fantástico. Primero porque para el que lo escucha es algo que lo obligas inteligentemente a mover un poquito la mente para decodificarlo, y eso ya de por sí le estás alargando la vida, es todo benéfico para todos. Pero tu emoción, además, la emoción que tu cuerpo cree, es buena. En la medida en que vos le comuniques a tu cuerpo que vivís en un mundo hermoso, ¿qué sabe tu cuerpo? ¿No? O sea, si soñás que te persiguen perros, segregás adrenalina. Entonces, ¿para qué vamos a arruinarnos la salud? Para que el cuerpo, para que se haga carne, mi ley, por favor. No quiero entrar ahora en detalles escabrosos. Sigamos vegánicamente la clase. Bueno, tenemos exageración y ironía. Vamos a hablar un poquito, por ejemplo, una de estas técnicas que mencionamos. Tenemos poquito tiempo. Era el tema de la... decir, digamos... los lingüistas lo llaman metátesis o zigzagueo. Es una técnica que consiste, como en todos los... no es lo mismo. No es lo mismo la papa es un tubérculo que ver tu culo es una papa. Se decía en la época en que se condenaba que muestres el culo. Ahora, al contrario, OnlyFans, mostrarnos el culo, qué bien, te elogiamos, sos empoderada y qué flor de pan dulce tenés. Cambió mucho la moral sexual. En mi época se condenaba y era un pecado, y entonces vos decías, por ejemplo, no sé, masturbarse. Bueno, la masturbación se sigue condenando, pero bueno, digamos, se decía, por ejemplo, masturbarse produce falta de memoria y no me acuerdo qué más. Que es un tipo de chiste, podemos decir sexual, listo, aflora lo sexual, listo, se basa en eso. Pero en realidad es un chiste de los que son autorreferenciales, que se basan en el lenguaje, que son muy interesantes. Por ejemplo, odio ser bipolar, es maravilloso, ¿no? Los disléxicos también somos persianas. Esos chistes solo se pueden hacer si en el lenguaje aparece algo que se va a notar en el lenguaje. Hay muchos ejemplos muy interesantes. Y lo interesante siempre es tomar el mecanismo de un chiste. O sea, cada vez que uno escucha un chiste, ver cómo fue construido para ver si uno lo puede hacer de otra manera también, ¿no? Por ejemplo, el famoso chiste, ¿qué tal? Soy paraguayo y vengo para cogerme a su hija. ¿Para qué? Paraguayo. Ese chiste se basa en la preposición para, y entonces podemos armar con muchas otras. Mis alumnos tenemos una larga lista. Pero ni siquiera necesitamos que sea la preposición para. Se puede decir, la vecina estaba melancólica y me la cogí. ¿Me la qué? Melancólica. O sea, se basa en simplemente... los juegos de palabras es estar muy atento a la música, a la forma, a la morfología y fonética y no tanto a la semántica, ¿no? Bueno, vamos a hacer ahora, entonces, la explicación de esta metatesis que tienen muchos ejemplos en poesía. Por ejemplo, en el siglo de los bárbaros colgaban de las cruces a los ladrones, y ahora en el siglo de las luces cuelgan de los ladrones las cruces. Hay muchísimos y produce una gran sensación de circularidad, redondito. Entonces es un chiste que tiene el envión de la persuasión de cosas que no necesariamente
En tarjetas de felicitación, recuerda que para el mundo eres alguien, pero para alguien eres el mundo. En refranes, en máximas morales, ¿no? Por ejemplo, es mejor, no crucemos ahora la calle, es mejor perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. ¿No? Esa formulación. Me voy a comer mi sexta milanesa, no, hay que comer para vivir, no vivir para comer. Jesús, que dice, Jesús es un gran maestro de retórica, se podrían enseñar diferentes figuras retóricas solo con Jesús, ¿no? Porque él dice, no fue hecho el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Así podemos no descansar el sábado o trasladarlo al domingo. No somos esclavos nosotros. Y Marx, para quienes al salir de la adolescencia, en lugar de ir a la escuela católica, mis viejos son unos pelotudos, pero Jesús me tocó el corazón, no. Mis viejos son unos pelotudos, pero Marx dice que Jesús es un pelotudo también, así que amo a Marx. También interesante, ¿no? Las metáforas de Marx. La religión es el opio de los pueblos. El opio se fumaba en ese momento. O sea, no se actualizan las metáforas. Se sigue diciendo que Freud habla de proyección en lugar de home theater. Y Marx, tendríamos que decir, la religión es la pasta base de los pueblos hoy. Pero bueno, estas cosas, al no ser actualizadas, adquieren también ribetes, ¿no? El Quijote cuando dice, vive Dios, que me espanta esta grandeza. En el momento, en el vocabulario usual, quiere decir, caramba, cómo me asusta este armatoste. Ahora ya es marcial y épico, ¿no? Jesús diciendo, antes se va a entrar un rico por el ojo de una aguja. La aguja no era una agujita. Pero bueno, mejor, ¿no? Marx dice, no es la conciencia individual la que produce el ser social, sino, esto lo toma de Hegel, ¿no? De toda la teoría de la especularidad, del otro, ¿no? El otro significativo, habla George Mead. Es un autor muy bueno, sobre todo para la gente que tiene problemas en las vías urinarias. El autor George Mead se llama. Ayuda mucho a orinar, ¿no? Ese tipo de idioteces, cuanto más idiota, mejor. El humor requiere todo lo opuesto a todas las demás disciplinas. Desconcentración. Cuando los alumnos vienen y me dicen, bueno, yo me pongo, me tomo un café, me concentro. No. El humor surge, lo que llaman, por ejemplo, Stanislav Bach lo llama conceptual blending. Todo lo que es creatividad surge en momentos relajados y hasta como de desorden. Yo estoy muy contento de aparecer el libro La magia del orden de Marie Kondo hace poquito. Pero el humor requiere cierto desorden. Incluso han comprobado que la gente es más creativa en ambientes desordenados. Así que, es más, había varias chicas muy atractivas en mi curso que no podían hacer chistes, no se relajaban. Entonces, les dije que bueno, que lo piensen en la ducha. Incluso me duché con ellos porque hay que ahorrar agua. Y bueno, igual se me hacía agua a la boca. Bueno, vamos a continuar por un camino seguro. Que podría ser agua en la rodilla, la canilla. Bueno. Lo importante es que si ustedes saben muchas etimologías, se agarran de unas sílabas, se escapan, se tienen que ir escapando. La idea es desviarse. El humor requiere... Entonces, estábamos con la metátesis. Hay miles de ejemplos excelentes de metátesis, así de zigzagueo. Y eso es algo fácil de practicar y es un buen ejercicio mental. Háganlo. Vean un cartel que dice prohibido fumar, digan prohibir fuivido. No importa que tenga sentido o no. Porque haciendo esa pelotudez, Oscar Wilde llegó a ser Oscar Wilde. Después analizaremos frases de Oscar Wilde y van a ver que con esa misma mecánica la armó. Luego les encuentra sentido, como la elocuencia. Pero en principio se reduce a eso. Vamos después a hablar. Esa entonces es una técnica. La técnica de la autorreferencialidad es muy interesante y muy elegante también. Y muy emparentada a esta. ¿En qué consistiría? Bueno, en subir, digamos, un grado, una meta, un escaloncito, aplicar algo sobre sí mismo, ¿no? Como en las paradojas, la paradoja del cretense, todos los cretenses mienten, dice el cretense, entonces, si él cretense dice la verdad, pero si dice la verdad miente, ¿no? Como aparece en la ínsula
de Sancho. Bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? La profecía que se autocumple es una figura interesantísima, ¿no? Que es solamente, por ejemplo, se anuncia la inflación y eso genera inflación. Algo terrible va a pasar en este pueblo, un cuento de García Márquez, entonces la gente dice, algo terrible va a pasar en este pueblo, mejor nos vamos y antes de irnos prendemos fuego a la casa, porque algo terrible va a pasar. Vamos a ver entonces muchos ejemplos de estas técnicas. Es muy divertido usar esta técnica. Sorprenden al director del Museo del Holocausto olvidando el Holocausto. O sea, aplicar algo sobre sí mismo 10 minutos es facilísimo. Y es muy, muy divertido. Vamos a ver después los mejores ejemplos. Pero hay que preguntarse matemáticamente qué sería lo que no va acá. Está muy bien analizado por Bertrand Russell, por Pablo Slavic, las técnicas del el catálogo de bibliotecas que no se contiene a sí mismo. En muchos casos uno mismo lo puede armar, así que eso es algo bastante interesante. Muchas veces tiene que ver con falacia ad hominem, ¿no? Así que uno podría decir, no, bueno, esto no se aplica, qué sé yo. Pero igual la falacia ad hominem en la vida práctica funciona. Y la del hombre de paja, ni les digo. Pero la falacia de ataque ad hominem o de autoridad, realmente en el lenguaje nos importa mucho quién lo dice. Tómalo como de quién viene. No, yo me acuerdo, Nelson Mandela pronunció su discurso maravilloso, nuestro miedo más hondo es a brillar sin medida, pero encendamos nuestra luz para permitir la de los demás. Dije, qué maravilloso este tipo. Se comió 10 años de cárcel, en vez de salir con un lanzallamas, lo voy a matar a todos, hijos de puta. Da este hermoso mensaje de paz, amé, re. ¿Y qué pasa? Estoy tratando de decir buenardo,